Hola a todos, mi nombre es José Manuel Pesudo y como de costumbre al final de cada trimestre voy a hacer un resumen de la evolución del fondo Gestión Boutique 6 Caldi para que todos los partícipes estén informados de la gestión que se ha hecho en el fondo, cómo ha evolucionado el mismo y el porqué de su evolución. En primer lugar, miraremos a ver cuál ha sido el comportamiento del fondo. En segundo lugar, haremos un repaso del estado actual de los mercados financieros, cuál es nuestra visión acerca de los mismos y qué podemos esperar en el futuro. En tercer lugar, miraremos las posiciones del fondo, qué variaciones ha habido. Y por último, veremos qué ventas se han hecho, qué compras y analizaremos algunas de las posiciones que tenemos en cartera del fondo para que los partícipes estén informados. En primer lugar, veamos el comportamiento del fondo. Pero antes, recordad cuál es la estrategia de inversión del fondo Gestión Boutique 6 Caldi. Es un fondo de inversión en renta variable global. La mayor parte de la cartera estará en empresas con un balance robusto, con un buen historial de gestión y en sectores que consideramos en crecimiento. También reservamos una parte para invertir en fondos, en oportunidades que creemos que nos da el mercado o en empresas que reparten dividendo. Y aun siendo este fondo un fondo de inversión principalmente en renta variable, uno de los objetivos es la preservación del patrimonio. Y por ello diversificaremos nuestro universo de inversión y nos adaptaremos también al momento del mercado si se requiriera. En este último trimestre nos sigue preocupando la alta valoración de muchas empresas. Esto podría tener una justificación si esperamos un aumento de la inflación y por la falta de alternativas de inversión de las personas. Hemos eliminado algunas empresas en Asia por el riesgo regulatorio que vemos en la región, aunque seguimos confiando en la misma y mantenemos la inversión. Hemos aumentado posición en algunas empresas que consideramos que el mercado no las valora correctamente. Observamos una volatilidad muy alta en el mercado, pero en especial en empresas de pequeña capitalización que entendemos se deben al movimiento de flujos de dinero y no a los fundamentales de dichas empresas. Bien, el comportamiento del fondo ha sido el siguiente. Este año ha habido una rentabilidad de un 6,8%. Ha sido una rentabilidad menor a la del mercado. Cuando hablamos de la rentabilidad del mercado, cogemos como referencia el índice MSCI World, un índice que agrupa a 1.600 empresas, de las cuales el 60% está en Estados Unidos, pero son empresas globales que venden en todo el mundo y de diversos sectores. Y se le considera un buen indicador del crecimiento de la economía global y un referente del mercado, de cómo ha ido el mercado este año. Si vemos la evolución de este índice, al cual se le suman también los dividendos, tenemos el MSCI World Net Returns, ¿no? Retornos netos en los cuales incluye el dividendo. Bueno, pues ha hecho una rentabilidad aproximada del 30% y nuestro fondo ha hecho una rentabilidad aproximada del 6,8%. Bien, ¿esto por qué ha pasado? Bueno, pues en el MSCI World hay un peso bastante importante de empresas financieras y de empresas de energéticas, sobre todo de hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera. Y nosotros, este fondo no está en esos sectores. No está en esos sectores. En financieras, ¿por qué? Porque son empresas muy difíciles de analizar, no se sabe muy bien lo que hay dentro, no se sabe muy bien a quién han prestado el dinero, y las energéticas, los hidrocarburos, consideramos que es un sector en declive, aunque consideramos que hay joyas en este sector, que puede haber buenas oportunidades de inversión, que va a ser un declive muy lento porque la humanidad va a necesitar mucha energía. No nos gusta invertir en sectores en los cuales el consumo irá a menos probablemente, la competencia va a ser creciente de otros tipos de combustibles y otros tipos de energía y no estamos cómodos invirtiendo ahí, con lo cual no estamos en sectores, pero eso este año nos ha penalizado porque han sido sectores que han subido mucho. Por ejemplo, el sector de la energía, pues estamos viendo que ha subido casi un 38%, casi un 40% en el año, y el sector financiero ha crecido casi un 23% en el año y no hemos estado en esos sectores. ¿Qué más? Además, nosotros, por ejemplo, sectores que sí que consideramos que van a crecer, como va a ser el sector de la biotecnología o, por ejemplo, el sector del comercio electrónico y de Internet en los países emergentes, pues lo han hecho realmente mal.
El sector de la biotecnología, vemos descensos de más de un 12%. En mercados emergentes, donde hay un peso importante de China, aunque no sea una economía emergente, ha bajado un 30%. Y, por ejemplo, empresas individuales que también tenemos como Alibaba, ha bajado casi un 43%. Son descensos muy acusados. Tenemos un peso importante en estas empresas, en estos sectores, y eso nos ha penalizado. Aún así, dada nuestra experiencia y porque sabemos la importancia de la diversificación, la importancia de poner el peso adecuado en cada sector, en cada empresa individual, pues hemos podido acabar en positivo, pero ha sido un año donde no hemos estado en los sectores más pujantes y sí que hemos estado en los sectores más castigados. Aún así, hemos acabado en positivo, por lo que no estamos descontentos del todo. ¿Qué más? Bueno, otras acciones que no lo han acabado de hacer bien. Por ejemplo, Intel, consideramos una empresa con mucho futuro y una empresa muy barata, pero se ha mantenido prácticamente plana. PharmaMar ha bajado casi un 20%, de un peso importante. Hoy, cuando estamos grabando este vídeo, pues está subiendo casi un 20%. O empresas como, por ejemplo, Faes Pharma, pues también se ha quedado plana. También tiene un peso importante. Una empresa del sector médico, del sector farmacéutico, con unas ventas estables, sin deuda, con unas ventas crecientes, una diversificación muy buena, consideramos. Son empresas, todas ellas, con beneficios, con caja neta, con ingresos estables. PharmaMar ahí podríamos hablar, pero no lo han hecho bien las cotizaciones. ¿Qué más? Bueno, ¿y por qué hemos acabado en positivo, no? Pues porque también hemos estado en sectores que este año sí que han respondido. Pues, por ejemplo, el sector de los semiconductores, donde está Intel, pero hay otras empresas de semiconductores que lo han hecho muy bien, como por ejemplo Nvidia, que ha subido pues casi un 44%, perdón, un 140%, Alphabet, que ha subido un 80%, el sector de los semiconductores, por ejemplo, pues que ha subido... si miramos el ETF, el Vanek Vectors, nosotros uno parecido, pero no podía salir en esta gráfica. No es que no podía salir, es que no he podido hacerlo. Y entonces he cogido algo similar, ha subido un 57%. Entonces sí que hemos estado en esos sectores, en estas compañías, y por eso al final se ha compensado unas con otras y hemos acabado en positivo. Y además, como vemos altas valoraciones, hemos tenido de media entre un 15 y un 20% de liquidez. Eso es bastante liquidez para un fondo de inversión en renta variable. Y eso ha impedido también que crezcamos más, ¿no? Porque vemos que hay un riesgo latente en el mercado y eso nos ha penalizado al no estar totalmente invertidos y no estar en los sectores correctos. Bueno, de todas maneras, desde el comienzo del fondo, que aunque empezó en abril, empezó a entrar dinero de una manera fuerte en noviembre del año pasado, del año pasado no, del 2020, hay una rentabilidad del casi el 18% desde el inicio del fondo. Bien, vamos a ver cuál es el escenario de los mercados financieros. ¿Cuáles son nuestros pensamientos acerca del mismo y qué asuntos vemos clave? Bien, en primer lugar, tenemos que pensar que estamos en un momento en el que los bancos centrales están inyectando mucho dinero en el sistema y además las opciones de inversión pues muchas veces no están claras, con lo cual mucha inversión se ha ido a la renta variable y esto puede provocar distorsión en los mercados. No obstante, el ahorro está en máximos, o sea, aún queda mucho dinero por invertir y no sabemos muy bien cuál va a ser el patrón de comportamiento de la población en general. Pero sí que es verdad que nunca había habido, por así decirlo, tanto dinero y tan pocas alternativas de inversión, con lo cual ha ido mucha inversión en la renta variable y no sabemos muy bien qué nos deparará el futuro, pero es verdad que es un elemento que nunca se había dado y hay que tenerlo en cuenta porque puede haber un momento que de repente pues la gente no opte por invertir ahí, invierte en otro sitio, suban los tipos, a lo mejor la gente se vaya más al ahorro, puede haber un descenso en las ventas brusco y esto puede conllevar una corrección brusca de las cotizaciones de las acciones de las empresas y nos podría llegar a afectar o no, o puede haber seguir habiendo mucho en el mercado, falta alternativas y esto puede hacer que los valores se sigan calentando. Además, hay un indicador
que siempre compara el crecimiento de la economía global con el crecimiento del valor de las acciones. Y vemos que ha crecido mucho más el valor de las acciones que el crecimiento de la economía global, ¿no? Y esto, pues, nos tiene que hacer un poco pensar a ver si es que no hay un cierto recalentamiento, una cierta burbuja. Pero es verdad que estamos, en cierta manera, tranquilos, porque sí que es verdad que han subido las cotizaciones, pero a diferencia del año 2000 con la burbuja.com o el año 2008 con la crisis financiera, muchas de estas empresas están subiendo de una manera vertiginosa también los beneficios. Pero cuidado, porque hemos visto que el MSCI World está subiendo, pero esta subida se debe a muy pocas acciones, ¿no? Por ejemplo, vemos el Nasdaq, que es un índice tecnológico, el número de acciones que ha caído, su valor, un 50% más, está casi en un récord, ¿no? Aproximadamente 4 de cada 10 compañías del índice compuesto Nasdaq han visto sus valores de mercado reducidos a la mitad desde sus máximos de 52 semanas. O sea, ha caído la mitad su valor, el valor de la acción, ¿no? de muchas empresas tecnológicas. Mientras que la mayoría de miembros del indicador están sumidos en los mercados bajistas. Por ejemplo, si al Nasdaq, que tiene más de 100 empresas, le quitamos 8 empresas, la diferencia desde diciembre de 18 hasta noviembre de 2021 es de un 146% de diferencia en la subida del índice, ¿no? Si le quitamos Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia y Tesla, hay una diferencia de subida del índice del 146%. O sea, los índices han subido, pero se han apoyado muy pocas empresas que se han hecho muy grandes porque han crecido a ritmos del 40-50%. Esto el mercado lo ha primado mucho. Se han hecho empresas muy grandes que pesan mucho en los índices y aunque la mayoría de empresas del índice no lo han hecho bien, incluso han perdido, pues estas han hecho que el índice parezca que, bueno, parezca no, ha subido mucho, pero solo debido a estas pequeñas empresas. Y si no has estado totalmente en índice o en parte fuera de estas empresas, te has perdido la mayor parte de subida del mercado. Si vemos este año, por ejemplo, y le quitamos estas mismas 8 empresas, vemos que el índice ha subido un 10%, perdón, ha subido un 31%, y si le quitamos estas empresas, ha subido solo un 10%. Hay un riesgo latente en los índices, en las empresas, hay un comportamiento muy divergente en el mercado y es un mercado que, si miras los índices, parece fácil, pero en ningún caso ha sido así porque la subida se ha debido a muy pocas empresas. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver una semejanza. Por ejemplo, en el año 2000, con la burbuja de los Tecnocom, el sector de la tecnología pesaba un 32,5% en el MSCI World, ¿vale? Y a partir de una bajada brusca. En el año 2008 el sector financiero pesaba un 26,4%. Pues hoy en día el sector de Internet tecnológico pesa un 24% en el índice. Pesa mucho. Creemos que hay un riesgo latente y por eso hemos estado entre un 15 y un 20% de liquidez y por eso es muy importante la diversificación. Y por eso, aunque estamos bastante en tecnología y biotecnología, que han sido muy castigados, hemos acabado en positivo por esta diversificación y asignar pesos con mucho cuidado y entrar en las posiciones muy poco a poco. Dicho esto, ¿cómo están los mercados? Bueno, el asunto número uno, el COVID. Bueno, parece que los científicos están de acuerdo que Omicron, que es la última variante, parece que no es tan letal. Ya pues desde los estamentos políticos se nos dice que esto va a pasar de pandemia a endemia, va a ser como una gripe, va a ser una enfermedad más. Habrá que tener cuidado, sobre todo los más vulnerables. Pero esto parece que va a ser, ¿no? Parece que las vacunas pierden eficacia contra esta variante, pero seguirán sacando vacunas para cada variante y además pues hay más de 300 ensayos clínicos para sacar tratamientos, ¿no? No vacunas, sino para la gente que está enferma y la vacuna ya no le sirva, poder tratarlos con medicamentos que bajen las inflamaciones, que bajen los efectos de la enfermedad que te produzca el virus y no haya tanta mortalidad ni saturación en los hospitales. Será un proceso que no sabemos cuán largo va a ser, pero hay cierto optimismo en que las cifras no serán tan malas como estos dos últimos
años. Y esto pues se supone que beneficiará la economía. ¿Qué más? La energía, ¿no? Que va todo un poco entrelazado, los costes de transporte de los bienes, la energía. Lo hemos hecho mal este año en parte porque no hemos estado en hidrocarburos, no hemos estado en petróleo, no hemos estado en gas natural, que han subido como un cohete, ¿no? Pero al final, por ejemplo, en España hay 3 veces potencia instalada. Si todas las centrales de energía, estoy hablando de todas, desde parques fotovoltaicos a centrales de gas, centrales de diésel, centrales eólicas, mm, las nucleares, si todas estuvieran funcionando en marcha, España produciría 3 veces más energía de la que consume. Entonces, el problema no es que de repente haya escasez de energía. O sea, en España tiene instalada 3 veces más potencia de la que consume. Es verdad que, por ejemplo, por las noches, los días que no hay viento, pues no podía producir tanto, ¿no? Mm, pero el problema no está en que haya poca oferta o en que de repente hay una superdemanda y poca oferta, sino en ciertas tensiones, en cómo está estructurado el mercado, porque al final, ¿qué pasa? Que hay momentos en los que el gas es primordial, porque pues, si es de noche y además no sopla el viento, pues tenemos que tirar mucho del gas. Entonces, claro, si tiramos mucho del gas, pero puntualmente a las centrales de gas no les sale rentable operar. Entonces, se ha hecho de una forma que al gas se le prima mucho. Entonces, cuando el gas sube, pues nos sube mucho la factura de la luz, pero no es un problema de producción, no es un problema de exceso de demanda, sino es un problema de cómo están estructurados los precios y que hay que primar en cierta manera el gas porque cuando las renovables no van, tenemos que tirar mucho de él, ¿no? No estamos en este mercado, ¿por qué? Porque vemos mucha amenaza con los hidrocarburos y aunque somos conscientes de que esto puede durar 10, 20, 30 años o menos, porque no se sabe, hay veces que las revoluciones pasan muy rápido, vemos muchas amenazas, ¿no? Sobre todo la eficiencia. Hace no mucho un coche te gastaba de media 10 litros por cada 100 kilómetros, ahora te consume la mitad. Las energías renovables, la electrificación, vemos que se están haciendo plantas fotovoltaicas que tienen una potencia instalada de 1/3 de la nuclear. Pues vemos que hay un montón de proyectos que están en desarrollo para hacerse en el futuro. Las eólicas, los molinos cada vez producen más, con menos molinos produciremos más. Además, el hidrógeno, que está teniendo un desarrollo muy importante, puede que sea un vector energético muy importante en pocos años. Los avances del almacenamiento, de las baterías, todo esto va a ser una competencia muy fuerte junto con la eficiencia para los hidrocarburos y no estamos cómodos en un sector que pensamos que lo más probable es que entre en declive. No sabemos si poco a poco o más rápidamente. Bueno, además vemos que el consumo de gas más o menos está estable, o sea, estamos consumiendo el mismo gas que en el 2010, no es que esté creciendo una barbaridad y además no dependemos solo de los de los gasoductos, sino que hay muchas opciones, como hemos visto antes, desde renovables hasta el hidrógeno, pero la biomasa también, pero es que además últimamente la tecnología de transportar gas licuado, que se puede transportar de cualquier lugar del mundo, hay muchos países que tienen gas pero no lo podían transportar porque no tenían gasoductos. Pero ahora mismo con la LNG, ¿no? La tecnología esta de licuafectar, hacer líquido el gas y poder transportarlo más fácilmente y llevarlo donde tú quieras, pues esto creemos que también con el tiempo se estabilizarán muchos los precios. Y dicho todo esto, la vida se siguen produciendo revoluciones casi día a día, mes a mes, lo que pasa es que no se les da mucha publicidad, pero desde la biomedicina, donde vemos que la inmunoterapia, aunque está empezando, aunque de momento tiene bastantes problemas, ya hay medicamentos superventas que se basan en la inmunoterapia, ¿no? Se basa en reforzar nuestro sistema inmunitario y que sea este el que ataque nuestras enfermedades. Esto que pasa, que a veces los hacemos tan fuertes que atacan lo que tienen que atacar, pero también lo que no tienen que atacar, ¿no? Y podemos tener luego enfermedades porque nuestro sistema inmune está atacando lo que no tiene que atacar. Pero vemos que se está avanzando ya, que ya hay medicamentos en el mercado y seguramente será un arma muy importante en el futuro. Por ejemplo, vemos que se ha trasplantado con éxito por primera vez un corazón de cerdo modificado genéticamente para los hombres, ¿no? Antes el problema de trasplantar un órgano de un animal a un hombre es que producía mucho rechazo, ¿no? Producía mucho rechazo. Nuestro sistema inmune veía que había algo muy raro y lo atacaba
y esto no acababa de cuajar. Pero están modificando genéticamente los órganos de los animales para que sea lo más parecido a un humano y entonces el cuerpo humano ya no lo ataca tanto, ya no lo reconoce como tan extraño. ¿Qué más? Por ejemplo, noticias como China convertirá las emisiones de sus fábricas en pienso para animales, o sea, convertirá CO2 en proteínas para animales. Bueno, esto seguro que es mucho titular, pero esta noticia la he puesto como un ejemplo, pero hay noticias como estas un montón que a lo mejor estos desarrollos tardan 20 años en cristalizar, pero está ahí. La tecnología está ahí, no tardamos 20 o 30 años, pero solo con que salga un 10% de las tecnologías que vemos que están empezando, ya será una revolución brutal y un crecimiento económico brutal y creemos que esto será muy bueno en los mercados y por eso hay que estar en renta variables. Google, por ejemplo, con su inteligencia artificial ya está desarrollando medicamentos que ya han salido al mercado, ¿no? Ha salido a la venta un colirio que elimina los efectos de la presbicia, de las gafas de leer. Las gafas que nos ponemos los que hemos superado los 40-45, nos ponemos unas gafas para leer mejor, pues con esas gotas podías pasar el día sin necesidad de gafas. Bueno, a lo mejor no son superventas porque es algo como más estético, pero que la inteligencia artificial ya sirva para desarrollar medicamentos es un indicativo de la gran revolución que está por llegar. Pasemos a analizar a continuación cuáles son las posiciones del fondo. Bien, vemos que el fondo pues en junio tenía un 45% de peso en tecnología y ha subido un 50%. Esto es porque lo han hecho bien las empresas de tecnología como Alphabet o los semiconductores e incluso hemos invertido más como por ejemplo en empresas como Nvidia que hace microprocesadores o AMD que también hace microprocesadores. Salud y biotecnología un 30%. Este sector no lo ha hecho tan bien, de hecho lo ha hecho bastante mal, pero hemos aprovechado las bajadas de precio para comprar, porque nos gusta comprar en rebajas, cuando los precios están bajitos, para luego poder vender cuando están más altos. Y pues un 14% en liquidez estamos. Y un 6% en ambiente, en medio ambiente, empresas relacionadas con el medio ambiente. Y de momento no tenemos ninguna del sector aeroespacial porque consideramos que están unos precios exigentes y bueno, pues de momento no están, pero con casi total seguridad volverán a entrar en la cartera. Bien, en primera posición tenemos la liquidez con un 14% de liquidez. Google que pesa casi un 7% porque es una empresa que ha subido un 80% en el año. Nos sigue pareciendo una empresa espectacular con 130.000 millones de euros en caja, siendo un oligopolio en publicidad online, como por ejemplo con plataformas como YouTube, que se está convirtiendo casi como bueno, la televisión para mucha gente, ¿no? Que ve ahí lo que consume por el aparato de televisión la mayoría es YouTube, más que la televisión tradicional, y esto le reporta muchos ingresos por publicidad, además de la nube, que dentro de poco pues, ya se prevé que entren en beneficios, es un negocio que le está dando unos beneficios espectaculares a empresas como Microsoft o como Amazon, pues Google, aunque está en pérdidas, pues dentro de poco se prevé empezará en beneficio. Bueno, pues y además del coche autónomo y muchas otras divisiones que tiene, bueno, hemos visto el medicamento que ha sacado, bueno, pues creemos que es una empresa con un futuro espectacular, con mucho crecimiento por delante y que no está especialmente cara si la miras con el resto del mercado y creemos que es una empresa que va a estar mucho tiempo en cartera. Otro 6% de la Suiza HBM Healthcare. Esta empresa es como si invirtiéramos nosotros en un fondo, porque es una empresa, pero en verdad es una empresa que invierte en muchas otras empresas y bueno, también lo ha hecho bastante bien durante el año, una empresa que nos sentimos cómodos, que además reparte un 5% de dividendo, pues estamos muy cómodos con esta empresa. En tercera posición tenemos un fondo. Hemos dicho que es muy importante diversificar y por eso invertimos a veces en fondos y creemos que hay sectores que es muy difícil acertar quién va a ser el ganador y si no lo tenemos muy claros optamos por invertir vía fondos. Esto sería el caso de los semiconductores. Bueno, ya se ha visto que hay escasez de semiconductores, llevamos casi más de un año con escasez de semiconductores. Es muy difícil montar una fábrica de semiconductores porque no es solo cuestión de dinero, es cuestión de gente preparada, no hay tanta gente preparada en el mundo.
y creemos que la demanda en los próximos años va a superar en mucho a la oferta y creemos que tiene un futuro brillante por delante y por eso estamos bastante invertidos en este sector. Por ejemplo, la cuarta posición, bueno, la quinta, si contamos la liquidez, es Intel. Intel es una empresa que está muy barata porque se cree que es una empresa que no va a crecer. Sin embargo, viendo las dinámicas del sector, de la economía, los coches pues han pasado de tener casi ningún sensor a tener un montón. Pues esto va a pasar con electrodomésticos, va a pasar en las fábricas que se van a llenar de sensores para automatizarlas y estos son microprocesadores. Lo que fabrica Intel, estamos muy optimistas, no sabemos el mercado si lo acabará reconociendo o si finalmente el mercado tiene razón y Intel no compite tan bien como sus competidores y acaba cayendo. Facebook, pues una empresa con una caja neta impresionante que va creciendo en ingresos año a año, es un oligopolio en publicidad y además tiene opcionalidades como el metaverso, como por ejemplo las Oculus, que son las gafas de realidad virtual, se han vendido como rosquillas. Amazon, una empresa muy diversificada en muchos sectores, además tiene la nube, que es la que le está dando beneficios, coge este dinero para invertir en almacenes logísticos, lo cual le da mucha ventaja respecto a sus competidores y creemos que va a ser una empresa con un crecimiento muy importante en los próximos años también. Y bueno, no quiero aburriros con todas las posiciones que tenemos, pero bueno, hay mucha en biotecnología que la ha hecho bastante mal, pero estamos en empresas con beneficios que valen más año tras año, empresas con caja neta, o sea, tienen más dinero en caja que deuda, por lo general, no todas, pero las posiciones más importantes sí. Y bueno, pues los fármacos creemos que van a tener una demanda muy estable los próximos años. Bien, al final tenemos 41 posiciones y tenemos mucha tecnología, mucho internet, mucho semiconductor, mucha biotecnología, mucho fármaco, son los principales sectores. Y bueno, un poco de diversificación en alguna empresa pequeñita para diversificar y no asumir tanto riesgo en ciertas empresas. Bien, se han vendido empresas como Farming, por ejemplo, que ha bajado, hemos perdido un 21% a la hora de la venta, en A2000 un 40% o en Newlat Food. Son empresas que no hemos visto al final claro el crecimiento. Nosotros nos gusta invertir y ir invirtiendo poco a poco, pero si vemos que la tesis de inversión no va cumpliendo los objetivos que teníamos previsto, pues nos salimos, no dudamos y bueno, pues esto a veces acarrea pérdidas en ciertas posiciones y también una empresa que creemos que tiene muy buen futuro, que nos gustaba mucho, pero es una empresa asiática, una empresa china, salió una investigación del FBI, al final quedó en nada, pero la empresa pues ya ha quedado tocada en su reputación, es la empresa que vende datáfonos, con lo cual los grandes clientes como bancos en esto son muy conservadores y en cuanto hay dudas se van fuera y si a eso le unimos la regulación que China ha impuesto en sus empresas, pues es un mercado del que nos hemos salido un poco, ya no tenemos tanto peso en Asia, hemos reducido peso por los riesgos que vemos, aunque creemos una región en la que hay que estar, una región de la que hay que aprender y creemos que en el futuro a largo plazo irá bien porque la economía china, aunque el partido de China sea el Partido Comunista, su sociedad es eminentemente, bueno, es capitalista y no es de ahora, es de muchos siglos donde el comercio siempre ha sido un factor muy importante de esa cultura, de esa sociedad. Y bueno, también nos hemos salido de empresas como Ihan, es otra china, con un 22%, o Magellan Aerospace, porque creíamos que el crecimiento iba a ser limitado también en esta empresa. Y bueno, no ha sido un buen trimestre en cuanto a compraventas, pero tampoco ha sido mal del todo y de hecho hemos acabado el año en positivo. Bueno, como hemos dicho, tenemos mucho peso en tecnología, en aeroespacial ahora mismo no tenemos nada, en salud y biotecnología también un peso muy importante, un 30%, ya lo hemos comentado, medio ambiente, creemos que es un sector en el que hay que estar, empresas relacionadas con el cuidado del medio ambiente o la protección del medio ambiente, aquí pueden entrar también empresas de materiales de construcción que al final, por ejemplo, están invertidas, lo que hacen es
hacer los edificios energéticamente eficientes, ¿no? No es el caso, no estamos ahí, pero lo que quiero decir es que cuando hablamos de medio ambiente no me refiero a empresas tipo que hacen la actividad de Greenpeace, ¿no? Que no, sino empresas que por la actividad que tienen, por ejemplo, Red Eléctrica, que pues es muy importante para el desarrollo de los parques de energía eléctrica renovable. Bueno, pues por eso estamos ahí en esta empresa. Y en otras oportunidades, como por ejemplo Alantra, que es una empresa, pues creemos que el mercado no está reflejando el valor que tiene. Y en cuanto a fondos, seguimos en comercio electrónico y empresas de Internet, en mercados en países emergentes y en China. Ha bajado, bueno, este gráfico no, porque cuenta también entre enero, no es el año 2021 exacto, el año 2021 ha bajado más o menos un 30%. También será el biotecnología, vemos que ha bajado un 12%, pero es que llegó a 180 y ha bajado, ahora mismo está en enero de 2022 está en 100. O sea, ha bajado una barbaridad este índice, con lo cual creemos que serán buenas oportunidades de compra y de hecho hemos comprado en algunas empresas que ya teníamos biotecnológicas del sector que han bajado mucho. Hemos comprado muy poquito porque entendemos que son empresas de mucho riesgo, pero creemos que también es una buena oportunidad para entrar, así como hemos aumentado también pues, peso en este índice, en un ETF que replica este índice. Y bueno, vemos también el sector de semiconductores, vemos que ha subido más de un 20% en el año. Y bueno, voy a comentar por último las posiciones, las acciones o fondos, en este caso, sobre todo fondos, vamos a comentar ETFs, que es lo mismo que un fondo, que merecen comentario. En primer lugar, bueno, pues el fondo que invierte en empresas del sector del comercio electrónico, de Internet, de países emergentes y China, sobre todo de la región Asia-Pacífico, aunque también hay empresas latinoamericanas. Bien, vemos que desde enero de 2021 a enero de 2022 ha bajado casi un 37%. Esto es una barbaridad. ¿Por qué ha bajado tanto? Bueno, pues aquí hay empresas como, por ejemplo, Alibaba, ¿no? Que también la tenemos y ha bajado, bueno, desde enero de 2021 a enero de 2022 en un 43%. Son bajadas muy acusadas. Vemos que tiene un 62% de peso en China, un 6,6% en Corea del Sur, un 5% en India, casi un 5% en Argentina. ¿Y qué ha pasado? Bueno, en primer lugar, hay un peso de un 60% en China y China es un país que ha regulado mucho, ¿no? Y esta regulación al final va a repercutir en los beneficios de las empresas. Hay que entender dónde se está. La cultura asiática es una cultura donde se prima sobre todo el beneficio de la comunidad o lo que ellos entienden lo que es el beneficio de la comunidad. Entonces, si alguien o una empresa en concreto se está haciendo muy rico, enseguida pues muchas veces ponen trabas para que esta riqueza se distribuya, ¿no? Esta pretendida riqueza, porque al final es un poco, a veces es algo como incluso subjetivo. Pero bueno, al final lo que nos tiene que quedar es que el accionista no es lo prioritario para estos gobiernos y siempre está el riesgo de la regulación, porque es una cosa cultural, una cosa que no solo pasa en China, sino pasa en muchos países asiáticos. Aún así entendemos que el crecimiento de la región, el capital humano que tienen, gente muy formada, gente, voy a decir muy inteligente, pero bueno, esto me parece un poco obvio, ¿no? Pero claro, son países, China 1.300 millones de personas, India otro tanto, están consiguiendo un desarrollo económico que en muchas regiones ya es el mismo estándar que en los países occidentales, con lo cual cada vez saldrá más gente formada, tendrán equipos de ingenieros más grandes para hacer más cosas, ¿no? El ejemplo es la carrera espacial china, donde este año ha sido un furor, han ido a la Luna, han ido a Marte, han aterrizado rovers, han tirado satélites, están a un nivel de desarrollo que en muchos sectores nos superan a Occidente. Entonces creemos que el potencial de crecimiento es mucho más grande que el potencial de regulación, ¿no? Y por eso queremos estar en esta región, aunque actualmente pues está pesando un 10%. Además, en China
hay ciertas dudas sobre si hay un recalentamiento de la economía en ciertos sectores, como puede ser el sector inmobiliario, que si quiebra, que muchos dicen pues que está a lo mejor un 40% del PIB es construcción, pues si este sector se ralentiza o frena, pues puede pasar como aquí pasó en 2008. Bueno, y además en China es que es algo como una tormenta perfecta, ¿no? Primero, los flujos de dinero. Esto es muy importante porque ningún extranjero puede comprar directamente una empresa china. Entonces, China, bueno, lo que se ha hecho al final es como una vía indirecta. Tú estás comprando como unos derechos a los beneficios de esas empresas y eres casi un accionista. ¿Qué pasa? Que China ha dicho que esto no le parece bien, que quiere hacerlo en Hong Kong y que a ciertas empresas no les va a permitir cotizar en países extranjeros como en Estados Unidos. Entonces, estos derechos que cotizaban en Estados Unidos, pues muchas empresas, como puede ser Alibaba u otras, pues han dejado de cotizar, no las dejan cotizar y entonces esto ha hecho que haya una venta masiva. A ver, una venta masiva, claro, hay mucha más oferta de acciones que demanda y los precios han desplomado y Alibaba pues ha bajado un 50% en el año. Además, tensiones entre China y EU y Estados Unidos, con las cuales ha habido sanciones económicas, con lo cual hay ciertas empresas que han visto reducido mucho su negocio o su beneficio por estas sanciones de los dos países. Las regulaciones del gobierno chino, ¿no? que ha puesto trabas al aumento de beneficio de las empresas. Y si a esto unimos además la crisis del transporte global, bueno, pues todo esto ha hecho que muchas empresas asiáticas lo hayan hecho muy mal en cuanto a cotización. Sin embargo, vemos que han aumentado ventas, que los beneficios, aunque se verán recortados por estas regulaciones, creemos que son muy interesantes, que respecto a las empresas occidentales estas empresas están infravaloradas y creemos que la región tiene un presente y un potencial enorme, aunque somos conscientes de esta idiosincrasia asiática que hemos comentado. Alibaba, en cuanto a Alibaba, que la tenemos en cartera, Alibaba es como Amazon, muy parecida porque tiene el comercio electrónico, aunque no tiene almacenes como Amazon, pero además tiene la nube, ¿no? Y la nube es lo que le está dando los beneficios a Amazon. Y Alibaba es la nube en China, es la nube en muchos países asiáticos y es el comercio electrónico. Entonces creemos que el potencial es gigante y veremos si una vez este efecto de retirada de las acciones en Estados Unidos puede hacer que ahora emprenda la vía del crecimiento de vez en China. Y bueno, actualmente el peso en la región es de un 8%, un 12% si sumáramos Nintendo, que es una empresa japonesa. No vamos a aumentar peso debido a las regulaciones chinas, pero sí que vamos a mantenernos. Y bueno, si miramos con perspectiva, oye, al final este índice en 5 años ha subido un 65%, que no está nada mal y bueno, creemos que en el largo plazo eh, es una propuesta de inversión muy interesante. Bien, la biotecnología, vemos que ha bajado un año casi un 31%. Aquí este índice son empresas de muy poca capitalización. Pues son empresas que a lo mejor muchas te valen 100 millones de dólares. Y hay muy poco volumen de negociación, ¿no? Pues a lo mejor cada día se intercambian pues 1.000 acciones o 2.000 acciones de una empresa. Claro, si uno quiere vender 2.000 acciones y el que quiere comprar dice, bueno, yo quiero comprar pero no tengo prisa. Si están a 4, yo si quieres te las compro a 2,5. Pues claro, ese día baja de 4 a 2,5 con una sola compra. Entonces, por eso hay estas bajadas tan bruscas, pero igual que estas bajadas tan bruscas, puede haber esta subida tan brusca. Y al final, en el largo plazo, tenemos que ver los fundamentales. Y vemos que el mayor número de medicamentos en los últimos años han salido de estas empresas, que son las que están innovando y las grandes farmas se dedican a comprar estas empresas que toman el riesgo original o el riesgo al principio. Pero cada vez tienen más herramientas, tienen más financiación de fondos de inversión privada, tienen mejor maquinaria en laboratorios para desarrollar sus medicamentos y no depender de la infraestructura de las grandes, ¿no? Tienen la inteligencia artificial y en el largo plazo esto es una dinámica del sector que vemos que ya se está ejecutando y esta dinámica ya estamos viendo, como hay más medicamentos que salen de las biotecnológicas que de las grandes farmas y creemos que esto es una tendencia secular que en el largo plazo nos puede traer grandes alegrías y por eso hemos ido
a medida que iba bajando, aumentando un poquito la posición. Bueno, aquí hablamos de los flujos de dinero. Si vemos que un sector no está de moda y el dinero se va a otro sector, vemos que en los grandes índices, unas 8 empresas han mantenido los grandes índices, vemos que hay una distorsión en el mercado y cuando el dinero se va a las grandes empresas y sale de las pequeñas, estas tienen una variación muy grande, ¿no? Creemos que es un buen momento para comprar y esperar. Lo que pasa es que igual hay que esperar, estamos hablando de esperar años, pero bueno, creemos que en el largo plazo nos va a dar grandes alegrías, ¿no? También es verdad que muchas de estas empresas tenían altas valoraciones que no están justificadas, porque son empresas que muchas veces basan su posible éxito en una molécula y esta molécula si funciona muy bien, pero si no funciona, pues la empresa puede valer cero, ¿no? Entonces, en muchas empresas se descontaba ya que iba a salir todo bien y, bueno, esto desde el punto de vista fundamental, el punto de vista de los números, no tenía sentido y es normal que muchas de estas acciones hayan corregido. Es un tipo de inversión que requiere paciencia y en la que nosotros ya tenemos experiencia, llevamos muchos años en esto y por lo general ha salido bastante bien. ¿Qué más? Bueno, de hecho en el largo plazo pues vemos que en los últimos 5 años ha subido casi un 60% este índice, ¿no? Hay que mirar un poco también el largo plazo. ¿Qué más? Bueno, vamos a las alegrías. Vemos el ETF PSI, el que tenemos nosotros, que es el de semiconductores, y bueno, ha subido un 25% en el año. Y hemos dicho que seguramente va a haber una diferencia entre la demanda y la oferta muy importante de este tipo de dispositivos. El futuro va a ser la automatización en casi todos los sectores de la economía. Esto va a hacer que se multiplique por varios los sensores y los microprocesadores necesarios respecto a lo que hay hoy en día y vemos pues un futuro muy alentador y creemos que es un sector que además no está especialmente caro si tenemos en cuenta el crecimiento que puede tener. Es un sector que va a ser fundamental en los próximos años, ¿no? Hay muchas empresas con valoraciones exigentes, es verdad, pero es el sector sobre el que va a pivotar el crecimiento de la economía en los próximos años. Además, en ciertos nichos es un oligopolio, por ejemplo, pues Intel tiene dos competidores, AMD y Nvidia, básicamente. Y habría que ver, porque en ciertos nichos solo tiene AMD de competidora. Bueno, pues veremos. También podría ser Apple una cierta competidora, pero no es nada fácil montar fábricas de esta tecnología porque falta capital humano preparado y bueno, pueden ser muy buenos años y de hecho los crecimientos en ventas y en beneficios de estas empresas así lo están demostrando, ¿no? Al final los microprocesadores, los semiconductores van a ser la materia prima de la inteligencia artificial, del comercio electrónico, de la nube, del metaverso, del desarrollo de las medicinas, de la ciberseguridad, de la impresión 3D, del coche autónomo y de lo que queráis, ¿no? Esto es muy importante, creemos que hay que estar aquí y de hecho pues ya nos está dando alegrías. Bueno, pues para muestra un botón, ¿no? Una noticia del 3 de diciembre de 2021. Las ventas globales de semiconductores aumentan un 24% interanual. Pues bueno, lo que ha subido el índice y se prevé que las ventas anuales aumenten un 26% en 2021 y superen los 600.000 millones en 2022. Bueno, un sector con un futuro por delante, bueno, alucinante. Y hasta aquí, espero que os haya servido este resumen que he hecho del fondo. Nosotros, o yo como asesor, estoy muy tranquilo porque muchas empresas tienen caja neta, tienen más dinero que deudas, vemos unas ventas estables, creemos que son sectores que van a crecer mucho en el futuro y bueno, pues dormimos bastante tranquilos, la verdad. Pues un ejemplo sería Farmamar, que ha bajado un 50% en el año pero hoy, cuando estoy grabando este vídeo, pues está subiendo un 20% porque es una empresa que tiene varios ases en la manga y hay un as que está empezando a asomar y está subiendo un 20% por la noticia de la pleading que puede ser bueno contra el COVID, pero es que la tesis de inversión está basada en un medicamento contra el cáncer de pulmón, no contra el COVID. Creemos que es una empresa con muy buen futuro, veremos si finalmente se cumplen las expectativas porque por eso es importante diversificar
porque siempre hay una probabilidad de que las cosas no acaben saliendo. Esto le puede pasar a Farmamar perfectamente, pero lo que comentamos del flujo de dinero, ¿no? Pues ¿por qué ha bajado tanto? Pues ha bajado tanto porque con muy pocas acciones al día podías hacer bajar el precio un montón. Y ahora, ¿por qué sube en un día un 20%? Porque ha sido una buena noticia, que parece ser que funciona contra el COVID, ¿no? Ya ha salido un estudio de que en 46%, con 46 pacientes pues han visto buenos resultados contra la enfermedad que provoca el virus del SARS-CoV-2, o sea, el COVID. Y bueno, pues esto ha hecho aumentar las expectativas sobre el buen funcionamiento del medicamento, del Aplidin, en este caso contra el COVID. Esto no quiere decir nada, 46% es una muestra muy pequeña, aún no se sabe muy bien o realmente bien por qué funciona. No ha habido un comparador con otro medicamento, o sea, no hay que lanzar las campanas al vuelo, pero en todo caso sí que es una buena noticia y ha subido mucho por este tema de los flujos de dinero, ¿no? Vemos que hay sectores, que hay empresas que sufren castigos muy importantes. Nosotros que vemos muchas posiciones que un día te bajan un 7%, al día siguiente te suben otros 7%, luego te bajan un 7%, porque los flujos de dinero, hacia dónde va el dinero de las manos fuertes del mercado, es muy importante, pero vemos más variaciones en las cotizaciones que nunca, ¿no? Y no solo en las pequeñas, o en empresas como Intel, que hay variaciones muy importantes que antes nos parecían una barbaridad y hoy en día llevamos 1 o 2 años que estamos como acostumbrados, y eso es por los movimientos de dinero en el mercado. Bueno, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya servido la explicación. Yo como asesor estoy muy tranquilo, tenemos nuestro patrimonio, el de la familia aquí, y somos los que más nos jugamos, así que espero que tanto los partícipes relacionados con la familia como los que no, pues estén igual de tranquilo que nosotros, porque creemos que en el futuro vamos a tener grandes alegrías. Muchas gracias.